Bueno, este avance de las protestas, de estas bases clientelares del gobierno en contra, supuestamente, del gobierno, al parecer obedecen a ese avance del estallido social que nos advirtiera el presidente Petro para llegar a un acuerdo nacional así. Si Colombia no hace las reformas, pues el estallido social va a volver, así de simple. Claro, esa ingeniería social que empezó a elaborar este año, el gobierno tenía 3 objetivos. 1, desenfocar a la opinión pública de 3 aspectos. El primero, el juicio político. Las pruebas de la violación de topes por parte de la campaña Petro Presidente son de público conocimiento. ¿Y qué pasó en su momento? Que el pueblo, cada vez que ha salido a marchar, pues ha pedido este juicio político. Hoy por hoy se ha diezmado esa petición. ¿Por qué? Porque el presidente ha logrado su objetivo. ¿Cuál? 1, victimizarse, decir que toda la oligarquía quiere darle un golpe blando, lo cual no es cierto. Quien transgredió la norma constitucional fue la campaña Petro, no fue la oposición, no fue la oligarquía colombiana. Entonces, en ese discurso victimista habló de que no le iban a permitir hacer el gran cambio para el cual él fue elegido. Y ahí empezó a resonar, a buscar diseminar esa idea de la constituyente. Acuerdo nacional que no es una reunión en el Palacio de Nariño entre unos cuantos notables, generalmente la mayoría hombres blancos ricos. Un acuerdo nacional nos incluye, sí, pero se hace en la base popular. Ese es el trabajo que día a día va consolidando. Y como lo va consolidando, pues ya el pueblo ya cada vez menos habla del juicio político. ¿Por qué? Porque está a la defensiva. Es que ni siquiera a la defensiva. Está estupefacto viendo cómo avanza estas supuestas protestas de las bases clientelares del petrismo en contra del gobierno, porque supuestamente no se están cumpliendo los acuerdos de paz firmados en 2016 con las FARC. Claro, ese discurso que ha venido manejando Álvaro Leiva, Eduardo Montealegre, y que ahora se ha ido forjando en estas bases clientelares. Todos hablan de lo mismo. ¿Para qué? Para forzar supuestamente a ahorcar ese acuerdo, usarlo y manipularlo para llegar a ese acuerdo nacional. Todos hablan lo mismo. Todos los actores petristas tienen el mismo discurso. ¿Por qué? Porque la idea es manipular. Ese es el único fin. Ese es el único fin de todas estas protestas que van saliendo desde que se tomó la Nunciatura Apostólica. Y dije, ahí empezó el estallido social. Empezó el estallido social con las bases clientelares, porque empiezan con pequeños focos de protesta supuestamente en contra del gobierno, pero supuestamente pidiendo cosas que venían arrastrándose de otros gobiernos. No es precisamente en contra del gobierno, sino exigiendo que el gobierno cumpla lo que quiere el gobierno. Una manipulación total. Entonces el presidente, para maquillar un poco este acuerdo nacional, dice, es que lo que no se ha cumplido y lo que no me quieren dejar cumplir los opositores es que el Estado pueda comprar las tierras, y si no las puede comprar, que las pueda expropiar, porque es que toca dársela a los campesinos, porque este es el primer punto del acuerdo y Colombia tiene que cumplir. Porque si Colombia no cumple, entonces viene o está sometido a una demanda internacional. Pero es la orden del acuerdo de paz. Entonces lo incumplimos, es la pregunta que siempre le hago a los foros abiertos. ¿Lo incumplimos? Te dicen, no lo incumplimos. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se tienen 3 millones de hectáreas fértiles para entregarle al campesinado?
Entonces siguen este discurso y entonces salen las bases clientelares, la minga y todos diciendo, claro, necesitamos que cumpla el acuerdo. Pero resulta que esto no es verdad. Al presidente no le interesa entregar un poco de tierras. Si le interesara, hubiese detenido el avance de las disidencias y del ELN, porque ellos han logrado un desplazamiento. ¿Qué significa el desplazamiento forzado de los campesinos? Que esos gestores de paz están quitándole la tierra a los campesinos. Entonces, resulta absolutamente incongruente que Petro quiere usar ese artículo del acuerdo para hacer del acuerdo de La Habana para hacer el acuerdo nacional, cuando el mismo gobierno Petro permite que los gestores de paz se queden con la tierra de los campesinos. Prueba de esto es que en el Caquetá, los gestores de paz con los que el gobierno mantiene mesas de negociación tienen el control de zonas del Caquetá y le quitan la tierra a las personas así. Hay más. En estas cartillas se ordena la carnetización de la población. Hasta se le notifica a la población que quien no tenga limpio su lote pasará a manos de un tercero. Entonces, que el gobierno quiera realmente repartir tierras y quiera beneficiar a los campesinos, no es cierto. No es cierto. Es una farsa. El segundo elemento de esa ingeniería social es que quita el foco de todo el entramado de corrupción de la unidad de gestión de riesgo y de las otras unidades administrativas que al parecer también tienen tremendos problemas de corrupción. Y qué decir del nuevo escándalo que está estallando, que tiene que ver con el hermano de Laura Sarabia. Claro, cuando salen estas bases clientelares a protestar, pues la gente desvía el foco y ya no está pendiente de qué pasó con Sneider Pinilla, qué pasó con Andrés Calle, qué ha pasado con No, porque hay algo nuevo en que enfocarse: en las protestas de las bases clientelares o en la escalada violenta de los gestores de paz en el Cauca. Y esta escalada violenta resulta que es casualidad. En todos los videos que he venido haciendo los últimos meses, desde que se nos anunció el estallido social, he mostrado cómo cada vez avanza más esa escalada que, como lo advertí, nos desenfoca a todos los colombianos de todos esos problemas de corrupción. Pero lo más grave de todo esto es que citan a moción de censura al ministro de Defensa, lo cual también dije en mi video anterior que no iba a dar ningún resultado, porque al Congreso no le importa. No le importa que en el Cauca estén muriendo personas. No le importa que estos gestores de paz adquieran más tecnología. No importa nada de eso. No importó las cifras que se mostraron en estas audiencias de moción de censura. No importaron. Y resulta que prácticamente terminó felicitado no solo el ministro de Defensa, sino también el ministro de Salud, pero no voy a hablar todavía de ese tema. Entonces, aquí no hay realmente ningún líder político en el Congreso que realmente le interese el pueblo. No. Todos están al servicio del Ejecutivo. Impresionante. Y cada vez sale más a la luz que realmente hay, por decirlo así, una especie de carrusel de la contratación o una toma de los dineros del erario para repartírselos entre la élite política. Y entonces sale el ministro de Hacienda hace unas semanas y nos dice que no hay dinero y que hay que ampliar el cupo de endeudamiento. ¿Y quién aprueba ese cupo de endeudamiento? El Congreso. Entonces todo empieza a hacer un favorecimiento de la élite política en contra del pueblo. Y entonces, claro, le aprobaron el cupo de endeudamiento. No por lo que debe en este momento, o no para provisionar recursos para el servicio de la deuda y evitar un default, sino un cupo por 17,000 millones de dólares. Increíble. Claro, así se pagan los favores entre los dos. Y el pueblo desenfocado. El pueblo en otro cuento. Impresionante. La élite política está unida.
el pueblo no está unido. Y mientras tanto, esta ingeniería social avanza. Así como avanzó el paro de FECODE. ¿Era un paro en contra del gobierno? No, no era contra el gobierno. El mensaje es, el gobierno no debió permitir una enmienda al proyecto de reforma de ley estatutaria. Entonces, como estamos en contra de la enmienda, no de la reforma, sino de la enmienda, entonces salimos a protestar indefinidamente. También me refería a eso en videos pasados, ese paro indefinido, porque FECODE sí puede durar días, pues finalmente tiene financiadores, no como el resto de los colombianos, que podemos ver cómo está el gobierno destruyendo el país y quietos, estupefactos todos los colombianos. Pues FECODE supuestamente logró su cometido, es decir, respaldó al gobierno en su discurso de el pueblo ha hablado. El poder constituyente se ha manifestado y por eso se hundió la reforma a la educación, porque tenía una enmienda que entorpecía la reforma del gobierno. Ingeniería social. Eso es lo que está ocurriendo. Y todo desenfoca a los colombianos primordialmente en que tenemos un gobierno absolutamente inepto, un gobierno que despilfarra. Y el problema de este cupo de endeudamiento es que si ya vemos que el gobierno ha despilfarro que la señora María Paz Pizarro no comprende. Explíquenme uno cómo puede derrochar y no ejecutar al tiempo, porque yo por lo menos eso no lo entiendo. Porque hoy nos dicen que el Estado es derrochón, pero ayer nos dice que no ejecutamos. Explíquenme uno cómo puede derrochar y no ejecutar al tiempo, porque yo por lo menos eso no lo entiendo. Claro, ella piensa que resulta ilógico que se le pida ejecución al gobierno y a la vez se diga que el gobierno despilfarra. O sea, para ella, ejecución es sinónimo o implica despilfarro. Por favor, estos son los políticos que están en el Congreso. Cuando alguien no ejecuta el presupuesto o no le da la destinación para el cual fue aprobado ese presupuesto y se lo gasta en cosas innecesarias o en gastos burocráticos o clientelistas o simplemente por medio de la corrupción, pues está despilfarrando, lo cual significa que ejecución y despilfarro no son lo mismo. Ese problema de llenar el Congreso de personas que no son idóneas, que es lo mismo que pasa en el gobierno. No son personas capacitadas, no son personas idóneas y por eso el desgobierno que tiene el país con las cifras negativas. Cifras que siguen impactando la construcción, cifras que siguen impactando al empleo, cifras que impactan la seguridad y pues resulta que las personas de afuera pues no les gusta venir a un país que tiene tremendo caos y tremenda escalada violenta. Entonces, el gobierno está cumpliendo con ir urdiendo poco a poco este estallido social. Este estallido social que ya ha logrado desenfocar a los colombianos y poco a poco avanza para ver si logra, a juro, imponernos el famoso acuerdo nacional. Todo esto mientras los congresistas están de vacaciones, lo cual pues tampoco es que les sirva mucho al pueblo, pero mientras el pueblo también, muchos están en descanso por las vacaciones escolares de mitad de año. No podemos dejar de estar vigilantes frente a todo esto que está ocurriendo y es hora de luchar por nuestro país.